Que Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de este programa. Sabemos en el nombre de Jesús que es un día muy hermoso, muy maravilloso porque Él lo ha creado. Así es de que vamos a darle primeramente gracias a Dios por permitirnos estar en la intimidad de sus hogares y también para que usted pueda escuchar más de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día tan hermoso que nos has regalado para poder llevar a cabo, Señor, lo que tú tienes como propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que ilumines el corazón de todos y cada uno de los que estamos en este lugar y que nos permitas aprender más de tu palabra. Bueno, qué bendición tan grande. Vamos a dar lectura al libro de Mateo capítulo 2, versículos del 1 hasta el versículo 12. En esta parte aparece lo que es la historia de unos sabios, llamados magos comúnmente, que llegaron a Jerusalén a visitar al niño porque habían recibido la revelación de que había nacido el rey en ese lugar. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos al Señor. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Que el entendimiento sea manifiesto, Padre, para que podamos aprender de tu palabra. A los que están enfermos, recupérales. Gracias, Señor, también te damos porque sabemos que esta palabra va a ser difundida. En el nombre de Jesús, te agradecemos un día más de vida. Amén y amén. Bueno, dice la palabra del Señor esto bien importante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes. Nuevamente, el libro de Mateo es un libro que está principalmente dirigido a una comunidad judía. En este sentido, aparece un hombre llamado Rey Herodes. Herodes tenía una combinación, si lo podemos decir así, judío, era de mitad judío y también pertenecía a un pueblo vecino a los moabitas. Pero lo importante de esto es el hecho que nace en Belén de Judea, donde específicamente había dicho el profeta que iba a nacer el Cristo. Aquí hay algo también bien importante, la ciudad como tal. La ciudad es muy emblemática para el pueblo judío. Es donde enterró Jacob a Raquel. Es la ciudad donde vivió Ruth y Boaz. También es la ciudad del nacimiento del rey David. Es la ciudad donde David también añoraba siempre con mucho amor regresar a su tierra cuando andaba huyendo de Saúl. También allí nacería el hijo de David, el gran rey, Salomón, y también después hay una promesa para David de que en Belén iba a nacer también
un hijo de él que iba a gobernar todo el mundo. Pero bien, es importante que Belén también es una ciudad que estratégicamente tiene una posición geográfica muy privilegiada. Está cerca de Jerusalén, a unos 8 kilómetros al sur, pero también es una ciudad que es muy rica en la producción de alimentos. Por eso también se le llamaba casa de pan o Bethlehem. Esta Belén es no cualquiera, sino que es la llamada Efrata o Efrat. También es importante porque ahí se dio el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, hay algunos detalles que manifiestan cómo eran las cuevas en aquella época donde se guardaban las ovejas y también algunas casas que mantenían algún tipo de estructura específica. Dice también la historia, no nos la cuenta en esta parte, pero que cuando nació Jesucristo, pues no se hallaba lugar porque estaba cerca la Pascua, entonces, o la celebración, y a ellos les tocó que quedarse en un lugar cercano. No encontrando en Jerusalén, llegaron hasta Belén, que estaba cerca, pero también habían medios de alguna manera carreteras de difícil acceso en aquella época, para nosotros ahora, pero para ellos era lo normal. Entonces, lo importante es de que aquí aparecen también otras personas en el primer versículo. Dice, vinieron del oriente. Este oriente hay que entenderlo el lado de los medos y de los persas, el lado de la India, toda esa zona geográfica donde está ahora Pakistán, Turkmenistán, donde está la India, China, Medo, Persa, toda la zona de Irán, cuando decimos Persa son los iraníes, Babilonia, de esa zona geográfica aparecieron estos que la Biblia aquí en una traducción se le llama magos. La palabra mago realmente es una palabra muy complicada de traducción, pero lo que sí se sabe era de que eran medos de Magog. Entonces, aquí viene algo también importante, el origen de ellos. Los conocidos magos realmente eran sabios. Los magos eran una clase sacerdotal que en un momento determinado de la historia persa intentó establecer una preponderancia política religiosa que de alguna manera u otra fracasó. Después de este fracaso, los magos se retiraron a los lugares más altos y montañas, a lo que nosotros podríamos entender ahora como los monjes, pero no del lado católico, sino que no existía todavía el catolicismo, usted sabe perfectamente eso. Pero lo importante es de que ellos se retiran. Sin embargo, todos los medos y los persas en sus reinados empezaron a reconocer la labor importante que los magos tenían. Entonces se les empezó a reconocer como tales, como personas sabias. Estos sabios también tenían mucho conocimiento acerca de ciencia, de filosofía, de ciencias naturales, y por lo tanto eran consultados para tomar decisiones. Y la otra característica era que en aquella época se basaba mucho el lineamiento de entender lo que podía venir en el futuro, ya sea por aspectos filosóficos de lo que la vida es, basado en la astrología. Estos hombres estaban basando su conocimiento de los tiempos en base a la astrología. Quiero decir también que en la época que nació Jesús, hace 2000 años, había una creciente y efervescente deseo de que apareciera el libertador. Ya había pasado un periodo muy largo y todas las naciones a nivel mundial se sabe de que establecían la idea de que un día iba a llegar al mundo a gobernar una persona que liberara al mundo de tantas circunstancias que estaban viviendo. Entonces, todas las naciones lo deseaban, tanto los orientales como las personas que vivían también en el occidente. En este caso era el gobierno, el Imperio Romano quien gobernaba, y se había escogido a un hombre que había sido gobernador 47 años antes, llamado Herodes el Grande, pero que también el emperador le asignó el título de rey
de la zona de Jerusalén. Entonces, el rey Herodes gobernaba en aquella época, hay que decirlo, era políticamente un buen rey. Para la población era un hombre muy importante, estaba muy pendiente de las necesidades del pueblo, construyó carreteras, construyó el templo de Jerusalén. También en tiempos de dificultades, de hambruna, bajaba los impuestos. Era una persona que estaba muy pendiente de todas las necesidades que el pueblo necesitaba y por lo tanto era muy querido. Tanto así que duró más de 40 años su reinado, casi los 50 años. Pero también cuando nace Jesucristo, él tiene más o menos 68 años de edad y ha entrado en una etapa de mucha desconfianza. Se sabe de Herodes que fue un hombre que al final de su tiempo empezó a desconfiar mucho de alguien que le quisiera quitar el reino y empezó a sospechar de su madre, Alejandra, a quien mandó a asesinar. Asesinó también a su esposa, Mariamne. También tuvo hijos y estos hijos definitivamente pues también fueron ejecutados por su padre, porque siempre había la desconfianza de que alguien le quisiera quitar su trono. Así de que era una situación para ellos muy complicada. Pero también hay que decir que este hombre pues era muy querido por el pueblo en una época, pero también al final pues ya era muy despreciado. Otros emperadores de la zona, personas que allegadas a él, lo llegaron a considerar un viejo asesino. Así es de que también estaba la presunción de que él, cualquier persona que se le acercara, podía quitarle el trono. Evidentemente, cuando le llegan a contar de que hay un niño que ha nacido y que es el rey de los judíos, la intención de él evidentemente no va a ser irlo a adorar, era buscar al niño para quitarle la vida. Y después también vemos un decreto que él ejecuta para que todos aquellos nacidos en esa época pues muriesen. Ya habían pasado 2 años y manda a ejecutar todos los niños que habían nacido en Belén, más o menos. Eso lo vamos a leer en el siguiente sermón para no quitar mucho espacio hacia él, pero sí va a haber una información muy importante acerca de la matanza de los niños. Pero veamos lo que podemos seguir aprendiendo de esto. El rey de Herodes era un hombre muy astuto y sabía perfectamente cómo identificar esto. Tenía mucho poder, pero diciendo, el comentario que andaban los magos eran: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido. Ya establecían de que el niño ya había nacido. Evidentemente el niño nació en Belén, pero no necesariamente todo el tiempo el niño pasó ahí. Media vez nace, pues su padre y su madre toman la decisión de avanzar en el camino. Por eso es que tenemos algunas imágenes equivocadas acerca de la relación de estos hombres, estos magos, estos sabios, les vamos a llamar correctamente sabios, y con María y José y el niño. Se nos presenta la imagen de que ellos llegaron a un pesebre, que ellos llegaron sí, habían pastores alrededor, como siempre, en toda Jerusalén, en toda el área de Israel, de aquella época, de Judea, de Judá, Capernaum, donde vivía Jesús, en Caná, habían pastores. Pero lo importante no es tanto la escena que se nos presenta, sino que lo que la Biblia narra acerca de este evento. Porque en el futuro, pues, estos famosos magos, primero se creían que eran 12, porque habían 12 naciones de provincias que venían del oriente. Después empezó una tradición a decir de que solamente eran 3. Después aparece otra tradición asignándoles nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Después también empezaron a ponerlos en figuras en las cuales tengo entendido que uno de ellos era de tez morena, tez negra, el otro era amarillo, el otro era blanco, uno con barba, otro sin barba, uno con barba nueva, otro con barba ya de una persona adulta. Entonces empezaron también a aparecer estas imágenes en las cuales asignaron a cada uno de ellos, ya que 3, la Biblia sí relata que llevaron 3 cosas importantes, 3 presentes: oro, incienso y mirra. Ya vamos a llegar a explicar de qué se trataba esto, pero lo importante es que las tradiciones y las costumbres, las leyendas, han llegado a colocar a estos hombres con nombre específico e incluso asignarle qué entregó cada uno de ellos, cosa que en la Biblia no está, pero de alguna manera u otra muchas leyendas
están basadas en el colectivo de las personas que no demeritan lo que es la historia. Lo importante es entender lo de la historia que la Biblia nos narra, aunque en el futuro pues han pasado 2000 años y quizás hace 500, 800 años empezaron a hacer este tipo de conclusiones que no demeritan lo que la palabra de Dios dice. Más sin embargo, no podemos irnos por las historias de leyendas para decir que así fueron las cosas. Dice entonces esto bien importante. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hablemos de las personas que esto les interesaba. Entonces, las que se turbaron fueron aquellas que veían en algún momento determinado en peligro su posición. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Dos cosas importantes. Mandó a llamar a dos grupos de personas. Una, los sacerdotes, todos los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes estaban divididos en dos sectores. Uno que se llamaban los ex sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote, los ex sumos, los que habían sido sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y también aquellos que estaban siendo preparados para ocupar el puesto de sumo sacerdote. A esto se le llamaba los principales sacerdotes, no los principales de la sinagoga, es diferente. Los principales sacerdotes, esta era una clase aristocrática de mucho poder para poder tener siempre sus privilegios, estaban siempre relacionados con el rey de la época. Pero también mandó a llamar a todos los escribas. Los escribas es lo que nosotros ahora consideraríamos como un grupo de pastores, que son consejeros, personas conocedoras, como teólogos, que podían identificar esto. Pero bien, dice acá, y los escribas les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta en el caso de Miqueas capítulo 5:2. Ellos le dijeron en Belén, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las naciones, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La palabra guiador es la palabra que nosotros conocemos como pastor. Muchas veces asignamos la palabra pastor y no nos damos cuenta que lo que quiere decir la palabra pastor es guiador, es la correcta traducción o interpretación de lo que la palabra quiere decir. Entonces dice que apacentará a mi pueblo Israel. También esto habla de regir al pueblo de Israel. Este regimiento que aquí está establecido es para entender que es la apacentar al pueblo. Pero bien, algo que también denota esto es la importancia que le da el rey Herodes a lo del nacimiento del niño. Irlo a buscar para adorarlo, dice él, pero realmente es para matarlo. Indaga primero con los principales y también con los sacerdotes principales. Vemos la actitud de ellos es totalmente indiferente. Saben de que hay un comentario de que un niño tiene que nacer en Belén y no le dan la mayor importancia. Ya vamos a llegar al final de este sermón donde vamos a analizar nuestra actitud en frente de lo que estamos aprendiendo. Lo importante es que los magos o aquellos sabios que han llegado no toman la misma actitud. Dice acá, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. También se basa no en la escritura, sino que cómo es que estos hombres lo van a guiar a él, porque él ya sabe cómo llegar a Jesús, cómo llegar a ese niño que ha nacido. Acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Muchos se ha también tratado la manera de explicar cuál estrella era esta. Hay quienes que ya le ponen la estrella polar, la estrella del oriente, etc. Lo importante no es el hecho de que asignemos a una estrella en particular esto. Lo importante es de que ellos estaban basados en el conocimiento astrológico que tenían para poder determinar un tiempo en el futuro, y este los estaba guiando a un niño. Bueno, al nacimiento de alguien que iba a ser rey. Y era muy importante entender que cuando un rey se visitaba, se le reconocía, uno iba a ser invitado por el rey para estar con él en algunas circunstancias de las que fueran, usted tenía que traer presentes, y para un rey siempre vamos a traer lo mejor que hay. Entonces dice acá,
Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. ¿Cómo actuaron los sumos sacerdotes? ¿Cómo actuaron los escribas? ¿Cómo actuó Herodes? ¿Cómo actuó toda Jerusalén? Indiferente. ¿Cómo actúan estos hombres? Con gozo, con mucha alegría. Dice también, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. También importante, está en casa. Esto nos lleva a una conclusión. El niño ya no estaba en Belén, sino que está en Capernaum, donde era que vivía María y José. Pero siendo, dice también, y le ofrecieron presentes, 3 presentes, oro, incienso y mirra. Veamos el primero. Cuando usted visitaba a un rey, le tenía que llevar lo mejor, y el mejor metal precioso que existe hasta el día de hoy sigue siendo el oro. Entonces, el mejor regalo que usted le puede llevar a un rey es oro, pero ellos también traían incienso. Y el incienso era el mejor regalo que usted le puede dar a un sacerdote. Pero también traían mirra. Y la mirra es el mejor regalo que usted le puede llevar a una persona que está a punto de morir. Curioso. Le llevan incienso como oro como rey, incienso como sacerdote, y también le dicen a María, mira, cuando sacan el primer regalo, qué bueno, oro. Segundo regalo, incienso, este niño va a ser sacerdote. Pero mira, María, aquí te damos ya para que lo embalsames. Te vamos a dar la mirra, que era con lo que se ocupaba para embalsamar a las personas. Entonces, casi siempre se relaciona con el dolor. Pero lo importante acá es que estos hombres están trayendo 3 presentes. Y estos 3 presentes tienen un gran significado. Porque el Salvador que ha venido, aquel niño Jesús que le dijeron a María y a José que iba a nacer y que le pusieran por nombre Salvador, que apacentaría al pueblo. Ahora ellos empiezan a darse cuenta que hay algo más allá. Saben perfectamente que es del Espíritu Santo. María lo sabía y José también, más nadie más. Pero empiezan a recibir empiezan a presentarse algunos eventos muy importantes en la vida del niño. Y la primera es esta aparición de estos sabios, que evidentemente traían los presentes adecuados para él. A María le iba a causar un gran dolor. Y desde ya estamos viendo esto. El niño redentor, el niño salvador, aquel que ha nacido, porque le hemos puesto a este título, ¿dónde está el recién nacido? Lo importante que aquí se denota es que Jesucristo vino a esta tierra a salvarte a ti, a ser tu guía, tu sacerdote, y dio su vida por ti. La causa de venir a la tierra de Jesús no es por él, es por ti y por mí. Entonces, por lo tanto, tenemos que reconocer siempre, como decía en un sermón anterior, que tenemos que reconocer quién es el que ha nacido. Ha nacido nuestro Señor. Cuando veíamos la partida de nacimiento de Jesús en el capítulo 1, siempre de Mateo, en los primeros versículos. Recuerde que este ya es el tercer sermón de la serie de Mateo. Bueno, todo del Nuevo Testamento, una serie completa, pero estamos iniciando y vamos por el libro de Mateo. Lo importante que aquí se tiene que hacer notar es el hecho de quién es el que ha nacido. Ha nacido el Rey. Nosotros no podemos estar viendo a Jesús como un par igual a nosotros. Siempre tenemos que venir a Jesús con reverencia. La Biblia misma relata que en el lugar donde nació Jesús, Belén, un emperador quiso establecer una adoración a Adonías, estableciendo que en el lugar se iba a hacer la adoración a Adonías y por lo tanto, Adonis, y por lo tanto se estaba queriendo profanar el lugar del nacimiento de Jesús. Hoy en día hay una discusión de dónde exactamente es el lugar, pero sí se manejó muy perfectamente de que pudo haber nació en Belén y se erigió una iglesia muy grande, la iglesia de la Natividad, que
que está ubicada específicamente en Belén. Y usted para entrar ahí hay una puerta muy pequeñita que solamente cabe usted, pero es tan pequeña que mide como 1,10 m de altura para poder pasar por ella. Todas las personas se tienen que inclinar al entrar a esa puerta y entran a la iglesia de la Natividad. Dentro hay 3 congregaciones, pero lo importante es de que abajo está una cripta donde hay una estrella y ahí dice la inscripción: aquí nació Jesucristo. Entonces, digamos que es el lugar. Lo importante es el hecho de la reverencia. Tú no puedes estar mirando a Jesús como cualquiera. Él es el Rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestro sacerdote. Y Él murió por nosotros. ¿Qué más quieres en la vida de alguien que haya hecho algo por ti? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos nosotros que aprender de Jesús tiene que ver más allá de la capacidad que tenemos muchas veces para tratar a las demás personas como iguales. No, cada quien tiene algo especial de parte de Dios. Así de que respetemos a la humanidad, respetemos al ser humano, respetemos las capacidades que cada persona tiene, y en esa medida vamos a tener una mejor convivencia de vida. Hasta aquí el sermón del día de ahora. Les agradezco bastante haber estado en sintonía y esperemos en el nombre de Jesús seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga, y recuerde dar like, suscribirse en la fanpage y también en la página de YouTube, que estamos ya también comenzando a dar los sermones ahí, y le aparecerá todo como Julio Abdalá. Así de que gracias por todo. Amén y amén.